encuentro de cuadros técnicos, políticos y sindicales del movimiento nacional y popular, un espacio de debate del modelo de país como alternativa al neoliberalismo actual. El lugar, el escenario, este magnífico camping Jorge Di Pasquale que la Asociación de Empleados de Farmacia tiene en Oppendorf, en la provincia de Buenos Aires. El titular de ADEF, Víctor Carricarte, dio espacio al trabajo en comisiones bajo una premisa. Los trabajadores coinciden en el diagnóstico respecto de la situación que atraviesa el país. Y el desafío es crear y pensar esas políticas públicas que puedan servir como alternativa para las próximas elecciones en el 2019. Y la realidad que lo que nosotros necesitamos fundamentalmente para el país, para la sociedad argentina, para los trabajadores, para los industriales, es cambiar este modelo que está destruyendo los cimientos del país. Y para eso hay dos objetivos. Uno, el primero, es volver a ganar las elecciones para instalar el modelo nacional, popular, de defensa de nuestra soberanía, de defensa del trabajo nacional. Pero logrado ese objetivo hay que gobernar. Y para gobernar se necesitan tener ideas, proyectos, saber qué es lo que hay que hacer. Y eso es lo que se está haciendo acá. Todas estas comisiones se están diseñando espacios que evidentemente van a definir políticas para tratar de recuperar todo lo que hemos perdido en estos 3 años que lleva el macrismo. Estuvimos discutiendo la elaboración de un proyecto para los primeros 100 días de gobierno desde la cultura, y la idea era definiendo qué entendíamos nosotros por cultura y cuál era el sujeto cultural del cual estábamos hablando. Lo que llegamos a un acuerdo básicamente que nosotros hablamos del pueblo y nuestro sujeto cultural es el pueblo organizado. Entonces, dentro del movimiento peronista, la idea es pensar una idea de país, una patria justa, libre y soberana, saliendo de este gobierno claramente colonial. Y lo que estábamos debatiendo, que nos generaba como una gran cuestión que seguimos debatiendo por suerte, es qué tipo de mensaje y qué tipo de propuesta nosotros tenemos que llevar adelante con los fines de ganar las elecciones del año que viene y volver al poder, y cómo vamos a hacer para reconstruir un proyecto nacional desde la cultura que sea incluyente y sobre todo que restituya los derechos. Lo que nos hemos planteado concretamente es poder discutir todo lo que tiene que ver con lo que nos sucede a los trabajadores, cuál es el rol del Estado, cuál debería ser la función del Ministerio de Trabajo. Y me parece que deberíamos corregir, por ejemplo, el tema del empleo joven, darle más oportunidad a los chicos que se incorporan al mundo laboral para que no caigan en las garras de algunos empresarios vivos que terminan usufructuando las ganas que tienen los chicos cuando consiguen su primer empleo. Debe haber una recomposición salarial urgente, y no solamente para los trabajadores activos, sino también para los compañeros y compañeras que forman parte de los movimientos sociales y de nuestros queridos y queridas abuelas que cobran una jubilación que cada día se deteriora más. La comisión es agroalimento, porque normalmente cuando uno habla de agro o cuando habla de campo, lo primero que se imagina es las grandes producciones, la soja, bueno. Para nosotros el campo lo primero es la alimentación popular, es decir, damos vuelta y ponemos como eje central la alimentación del pueblo y luego la captación que pueda hacer el sector de divisas, que siempre ponemos como que las divisas que uno consigue para exportación son para pagar las cosas que nosotros no podemos fabricar o no podemos reemplazar con producción interna. Impulsar, como te decía anteriormente, un plan de desarrollo que tiene que ver fundamentalmente con un conjunto de medidas, a nuestro juicio, que atiendan la coyuntura de los primeros 30 días de gobierno, básicamente trabajando sobre la cuestión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, trabajando sobre la restricción a la salida de capitales, trabajando con la cuestión alimentaria, es decir, atendiendo a las cuestiones más urgentes que hacen a las necesidades inmediatas hoy de las grandes mayorías, y por otro lado intentando en ese marco de planificación del proyecto de desarrollo industrial, trabajando con medidas de corto y mediano plazo, ¿no? Ahí en el largo plazo trabajando estratégicamente con algunos sectores que a nosotros nos parece que son fundamentales, que hacen al movimiento obrero, como el sector metalúrgico, como el sector siderúrgico, como el sector de la bioeconomía, como el sector también agropecuario en términos generales, como el sector del software, en fin, la industria naval y la marina mercante, por un lado,
lado, y por otro lado con medidas que crucen a los diferentes sectores, como es todos aquellos sectores que el PRO ha venido castigando, el sector de la ciencia y la tecnología por un lado, todo lo que tiene que ver con el compro nacional, todo lo que tiene que ver con políticas arancelarias para proteger la industria nacional. Empezar a pensar en clave de una gran constituyente que repiense el Estado, que repiense los sujetos de este Estado y que repiense los derechos que tenemos. O sea, el desafío ahora es avanzar en ese esquema en clave constitucional, en clave constituyente, no solo para cambiar la Constitución. Yo creo que el gran desafío es pensar una nueva Constitución que escape de los márgenes liberales, que escape de un margen acotado de la democracia y pensar una nueva Constitución donde los trabajadores tengan una instancia de representación, donde el Estado sea pensado como una herramienta para defender a los que estamos dentro del Estado frente a las grandes corporaciones que muchas veces tienen su anclaje de poder de manera transnacional y tienen otros intereses y otras funciones. Nosotros pensamos que en principio teníamos que redefinir qué quiere decir hoy una educación nacional, popular y democrática. Y bueno, sin entrar en mayores detalles porque estamos terminando de elaborar el trabajo, definimos que una característica principal de una educación nacional es aquella que logre construir un sistema educativo único, evitando la existencia de 24 países como somos hoy, tanto en los contenidos como en los salarios docentes, como en la estructura, como en la formación docente, etc. Después nosotros hablamos también de una educación popular. Una educación popular es aquella que se ocupa no solo de las nuevas generaciones, sino de aquellos jóvenes y adultos que, habiendo o no terminado la escolaridad obligatoria, necesitan acceder a mayores conocimientos para poder insertarse productivamente, para poder participar social y políticamente y para poder comprender el mundo, digamos, que se transforma permanentemente. Otra característica de una educación democrática es aquella que permite la toma de conciencia de nuestra verdadera historia, de nuestros problemas como nación y como Latinoamérica.